Vale, pongo esto en pantalla completa. Vale, yo creo que se ve perfecto. Bueno, la ley que nos toca estudiar, tema 19-15-2015 de 2 de julio. Esta es una de las que debemos apuntar en nuestro folio de leyes que hay que aprenderse de memoria. Ya les hemos dicho un montón de veces que eso no nos va a servir en nuestro trabajo, bueno, pues a lo mejor de referencia, pero sí que hay preguntitas tipo la Constitución se promulgó en fecha tal, la ley de enjuiciamiento civil es una, otra. Pues esta 15-2015, 2 de julio, puede ser una candidata, así que apuntarla ahí debajo junto con todas las que hemos ido estudiando, por lo menos para tener esa respuesta que nos puede cambiar el mes de junio, nos puede cambiar el 15-2005, por ejemplo, ley de menores, bueno, pues 5-2005, pues meterla ahí, echarle un vistacillo de vez en cuando. Como digo, vino esa ley a suponer una modernización del sistema de tutela de derechos civiles privados, sacó de la ley del conglomerado de ley de enjuiciamiento civil, que a su vez mantenía de la antigua ley montones de procedimientos, como digo, derogados algunos artículos, otros en vigor, nos obligaba tanto a los operadores jurídicos como a los abogados y procuradores a acudir a determinados artículos de la nueva, de la vieja, ¿vale? Y aclaró el panorama con todos estos ya no procedimientos, sino que los empieza a denominar expedientes de jurisdicción voluntaria. Y ahora veremos la razón principal de eso. Se eligió el momento, o se aprovechó el momento en que se podía afectar a unas leyes tan importantes como Código Civil y Ley de Enjuiciamiento Civil, y también por razones obvias de utilidad, pues porque encauzamos todas nuestras solicitudes o expedientes de oficio a través de la ley de jurisdicción voluntaria, lo cual clarifica mucho el trámite, ¿vale? Y bueno, atribuye el conocimiento de estos expedientes a otras figuras distintas al juez. No todo tiene que ir por un juicio verbal o un juicio ordinario o por los especiales de la ley de enjuiciamiento civil, sino que tenemos a los letrados que ya asumen capacidades de decisión de expedientes. Esto ahora no nos sorprende porque en las propias reformas posteriores que hemos tenido de la ley de enjuiciamiento civil ya sabemos que los letrados tienen competencias propias y exclusivas al resolver determinados expedientes que lo pueden hacer, ¿vale? Entonces, bueno, ya no nos sorprende tanto, pero en ese momento, en 2015, pues sí fue una, un buen cambio. También le atribuye la posibilidad de otros expedientes, como bien dice Ángela, a los notarios, a los registradores de la propiedad para otro tipo de expedientes que no tengan que ver con personas o con familia, incluso a los registradores mercantiles. Bueno, en la ley nos vamos a quedar con los asuntos en los que va a intervenir el juez como intérprete de la ley, no como figura decisoria de un proceso contradictorio donde haya dos partes y un asunto controvertido, o el letrado de la administración como mero fedatario procesal que después de un trámite resuelve A o B. ¿Vale? Bien, el resto de procedimientos ante notarios o registradores se basarán también en la ley de jurisdicción voluntaria, pero no nos llegarán nunca a nuestro puesto de trabajo, no entrarán en los juzgados porque eso se va a la notaría, se solicita, se paga lo que haya que hacer por la escritura y se realiza en la propia notaría o el registro de la propiedad mercantil que corresponda. Con respecto a los asuntos, ya el propio artículo 1 en el ámbito de la ley, y entramos aquí ya en las normas comunes o en la parte general de la ley, nos viene a decir la principal diferencia de todos esos expedientes que han salido del amparo de la ley de enjuiciamiento civil y se integran en la ley de jurisdicción voluntaria, diciéndonos que son todos asuntos o expedientes, fíjense que ya no habla de procedimientos judiciales, ¿verdad? En los que no haya controversia entre dos partes procesales diferenciadas. Aunque vamos a poder tener discrepancias, un ejemplo muy claro es cuando un matrimonio no se pone de acuerdo en darle un uso o en disponer un bien que es ganancial. Y bueno, hay uno de esos pequeños expedientes en materia de familia, de disposición, que le encarga o acuden al juez para resolver si se vende o no se vende, si se le da uso o no se le da uso. Aunque esas partes puedan tener en contradicción el sí o el no, no estamos hablando de partes procesales, hablamos de los integrantes de una sola
sociedad de gananciales. Lo que pasa es que en cuanto al uso, pues no están muy de acuerdo en hacer esto, hacer lo otro. En todos los demás vamos a encontrarnos con solicitudes para que el juez intervenga y establezca cómo están las cosas. Además de eso, archivamos ya en la mente que en el momento en el que exista una oposición por parte de otro interesado en el expediente, o bien exista contradicción entre dos partes y haya que tramitar el procedimiento, el expediente de jurisdicción voluntaria se convertirá en contencioso, obligando a las partes, ahora sí, partes procesales, a acudir por la vía de la ley de enjuiciamiento civil a alguno de los procesos declarativos ante el juzgado que corresponda. Veremos que esto lo tendrá que decir la propia ley de jurisdicción, esa archivo del expediente por oposición, y que acudan las partes al declarativo correspondiente, ahora sí con partes procesales, contradicción, hechos y cuestiones distintas a practicar. ¿Vale? Bueno, conocen asuntos donde es necesario que el juez o el letrado en materia civil o mercantil entren y decidan, o también notarios o registradores, ¿vale? Con carácter general. En cuanto a las normas de competencia, la ley nos establece en cuanto a la objetiva, es decir, por materia, los juzgados competentes van a ser los juzgados de primera instancia, civiles, o los mercantiles si se trata de cuestiones muy concretas del ámbito mercantil. Y en cuanto a la competencia territorial, como ven ustedes ahí, en cada expediente nos irá diciendo el ámbito territorial si es que es necesario. Aquí, como ustedes verán en el artículo un poquito más adelante, en el artículo, al inicio del trámite, después de la, bueno, un poquito más adelante, veremos que como norma supletoria, creo que es el artículo 8, vamos a tener siempre la legislación procesal civil, ley de enjuiciamiento civil, para todo aquello que no esté previsto en esta ley. Esta ley es mucho más cortita, tiene menos artículos, tiene mucho expediente, pero son muy pequeñitos, todos del mismo trámite. De hecho, el inicio, comparecencia y resolución que hoy vamos a ver está en todos los procedimientos o expedientes, salvo que tenga un trámite específico en sus articulitos. Por lo tanto, cada uno de esos expedientes los vamos a tener resueltos en 2 o 3 artículos, 4 artículos, muy rápido, ¿vale? Eso no quita para que resuelva cuestiones de bastante importancia, sobre todo las cuestiones civiles que tienen que ver con derecho de la persona, derecho de la familia, son muy habituales y son muy importantes para el caso. Resuelven una situación individualizada o una situación con un menor, una tutela, ¿no? Lo que estamos hablando, una medida judicial de apoyo. En el ámbito, en el mare magnum de procedimientos, no significa más que una gotita en el océano, pero para esa familia, para esa persona, sí que es importante. Por eso se le debe dar el impulso de oficio correspondiente, artículo 2.3, y se le debe dar un trámite que no tenga mucho obstáculo, que no se pueda complicar en su tramitación y que tenga una resolución rápida para que le sirva a esa persona o a esa familia. ¿Vale? Bueno, como digo, artículo 2.3 nos habla del quién impulsa el procedimiento. En este caso, si nosotros en civil habíamos estudiado que el impulso procesal, es decir, que no esté un procedimiento paralizado en un trámite y no avance hasta el trámite siguiente, no pase ese tren del procedimiento de una estación a la siguiente, sino cuando lo insta la parte, ¿verdad? La diferencia entre justicia rogada o a instancia de parte con el trámite impulso de oficio. Pues bueno, en este caso la ley en el 2.3 ya nos dice que el letrado de la administración dirigirá el procedimiento y lo impulsará de oficio, aunque las partes, bueno, sigo hablando de partes por defecto, aunque los interesados no me soliciten el impulso hacia el trámite siguiente, no me pidan práctica de prueba, no me digan que señale comparecencia, será el letrado desde el juzgado el que vaya señalando todos y cada uno de los trámites hasta la resolución final, ¿vale? En cuanto a la decisión, es decir, el auto o decreto que va a poner fin al procedimiento, será dependiendo de quién tenga atribuida la decisión. En esta ley vamos a tener, como hemos dicho ahora ya, procedimientos que pueden salirse de los juzgados, donde resolverá un notario, un registrador o quien toque, y procedimientos en los que puede resolver la decisión final de fondo, es decir, la definitiva, que ponga fin al asunto, tanto el juez como en algunos casos el letrado. Bueno,
Y también la ley prevé el caso de que el expediente no diga en concreto quién es el encargado de resolverlo. Bueno, pues nos da una norma para que nosotros sepamos si va a ser por auto o va a ser por decreto. Miren, si la decisión o el interés o el expediente que estemos hablando nosotros no es una cuestión íntima, no es una cuestión individualizada de la persona o familia, sino que afecta al interés público, estaremos hablando de que resuelve el juez. Pero si afecta al estado civil de la persona, también. Aquí hablamos de que hay un cierto interés en proteger que esos cambios de estado civil se justifiquen, se acrediten y se puedan registrar o inscribir con un pequeño control. Será el juez el que resuelva. Cuando tengamos que tutelar normas sustantivas de derecho donde el juez tenga que interpretar, será también el juez. Y cuando se afecte a los intereses o derechos de menores o personas con discapacidad necesitadas de medidas judiciales de apoyo, pues también. ¿Vale? Entrará. En el resto resolverá el letrado de la Administración de Justicia. Ya verán ustedes que estamos hablando de muchos expedientes y bueno, hay para todos los gustos. No quiere decir, como les explicó SEO antes, que tengamos que estudiarnos todos los expedientes. Nosotros, de hecho, vamos a ver la parte general que estamos viendo hoy, las normas de procedimientos generales, es decir, las que se tienen que dar en todo caso, salvo que el expediente tenga algo en concreto distinto, y luego veremos si nos da tiempo el próximo día, algún procedimiento de la persona, porque ha entrado una nueva ley también ahora recientemente que yo creo que no nos pueden preguntar, pero cualquiera sabe, que es la del el cambio de sexo ante el registro civil con ese procedimiento nuevo y la ley trans también, pues todas esas han creado dos capítulos específicos. Yo entiendo, que lo hablé con SEO también, que eso no nos lo pueden preguntar y se mantendría en concreto son los capítulos 1 bis y 1 ter. Entiendo que no se deberían preguntar porque están fuera, se ha reformado con posterioridad la convocatoria. Pero bueno, pues si nos da tiempo veremos algo de eso y el proceso de conciliación que es en el capítulo noveno, a ver, en el título noveno, perdón, artículos 139 a 148, que esos sí suelen ser, pues ya les digo, los que eligen las partes de la ley que eligen para esas dos o tres preguntitas que nos pueden caer. El que ya haya visto más cosas, perfecto, pues porque ahí lo tiene y si le cae, pues genial. Y el que no, pues vamos con esta parte. Si tenemos ocasión de darle otra vuelta al temario cuando le toque, pues ampliaremos. Hay cosillas a lo mejor que se suelen ver más en los juzgados, como los expedientes de declaración de ausencia o de fallecimiento, cuando una persona aquí en Canarias, por ejemplo, desaparece un pescador y no se le vuelve a ver, el bar no lo devuelve, qué pasa con su familia, con su herencia, con sus bienes. Bueno, pues hay unos procedimientos de declaración de ausencia y posterior declaración de fallecimiento, con unos trámites, con unos tiempos que hay que esperar. Bueno, o por ejemplo, otros que solemos ver también cuando el menor tiene bienes a su nombre, bien sea por herencia del abuelo directa, o bien sea un legado, o bien sea algún niño que percibe muchos ingresos, pues porque trabaja de lo que sea, ahora están de moda los youtubers o ¿vale? Si eres menor de edad, todos esos ingresos, pues lo que sea. Cuando hay que disponer de alguno de esos bienes, comprar, vender, declaraciones, etcétera, ¿cómo se autoriza en caso de que sea necesario? Bueno, pues esas cosillas son las que más solemos ver, junto con las tutelas antes, ahora medidas judiciales de apoyo, y poco más, ¿vale? Así que no estaremos viendo mucho más. Bueno, como normas generales que debemos conocer. En cuanto a la decisión de fondo ya lo hemos visto. En cuanto a la necesidad de contar con abogado y procurador, muy sencillo. Hablamos de solicitantes, interesados, hablamos también de Ministerio Fiscal e incluso hablamos del Tribunal de Oficio. Estas son las cuatro figuras o las cuatro formas en las que se puede empezar o quién puede empezar un expediente de jurisdicción voluntaria. No va a ser lo mismo solicitante que interesado. El solicitante es la persona que ostenta la legitimación, el interés que está pidiendo es suyo, ¿vale? Y el interesado son el resto de personas a las que hay que traer, pues porque sobre ellos recae algún tipo de interés. En las familias está claro, en los procedimientos de bienes muebles o de propiedad, pues a lo mejor hay más distinción, hay que publicar, etcétera, etcétera. El Ministerio Fiscal va a tener esa capacidad de incoar procedimientos. Fíjense que la ley no habla de oficio, sino que lo separa, porque entiende al Ministerio Fiscal con ese concepto de
separado de la Administración de Justicia como una parte, como la solemos ver en penal, ¿vale? Una parte procesal más. Y también el tribunal de oficio, pues si en el cauce de un procedimiento le surge, pues lo que antes ocurría mucho, la necesidad de nombrar defensor judicial a un menor o a una persona con discapacidad. Tendremos que ver qué ocurre con esa falta de capacidad jurídica en el procedimiento, o como se dice, a ver cómo la subsanamos o la completamos. Esas 4 formas de incoarlo, pues solicitantes e interesados, que son las que vienen de fuera del juzgado, van a tener que actuar con abogado y procurador en los casos en que la ley lo diga. La ley nos va a decir en esos pequeños 4 o 5 artículos de cada expediente, 3 o 4, si el expediente se tiene que presentar con abogado y con procurador, o lo puede instar la propia persona, lo puede iniciar. En todo caso, para la fase de recursos, ya adelantamos que caben los recursos de revisión o la apelación en el momento que haya una oposición. En esos casos, para la presentación simple del recurso, sí que va a hacer falta abogado y procurador. Tira de las normas de derecho civil, de procesal civil normales. Cada vez, repito, que se formule oposición al fondo del asunto, terminaremos casi en el 100% de los procedimientos lo pone, en convertir ese procedimiento, no es que lo convirtamos nosotros, simplemente la jurisdicción voluntaria decae porque está prevista para cuando no hay contradicción y se tendrá que acudir al proceso declarativo correspondiente en el ámbito del procesal civil. Con respecto al Ministerio Fiscal, ya sabemos que este va a intervenir cuando se afecta al estado civil o condición de la persona, al interés del menor o persona con discapacidad. Siempre vamos a entender la coletilla, ¿vale? De hecho, si ustedes miran en las distintas publicaciones del BOE, ya nos lo dice. Desde una ley antigua que hablaba de persona discapacitada, que eso ya entendimos que no podía ser, a persona con la capacidad modificada, hasta el término actual de medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica, nos pone una pequeña notita y nos dice que se debe entender la misma referencia. Los términos tal deberán entenderse sustituidos. Y eso lo hace pues simplemente por si se le escapó alguna modificación. Al final el BOE publica lo que le envía el ministerio correspondiente. La gente lo hace, lo firma, lo revisa, pero algún término se puede colar. El otro día veíamos el recurso de súplica y nos ponía la nota acotada que debemos entender reposición. Pues en esto igual, nos pone una nota de aviso para que nosotros sepamos que debemos entender personas con discapacidad, ¿vale? Sujetas a medidas de apoyo para el ejercicio de su capacidad. El cambio es grande realmente en derecho. Se entiende que sí que tienen la capacidad plena, pero con esas medidas de apoyo. O sea que la evolución de esta ley no sabemos muy bien en la práctica cómo llegará. Bueno, nos da otra norma general ya referida a la materia de la prueba. Aquí vuelve a cambiar. La norma general va a ser que cada uno en su procedimiento, bien el juez o bien el letrado, admitirán o inadmitirán la prueba, resolviendo siempre, bueno, lo que entiendan y sujeto a recurso, pero podrán ellos incluso acordar de oficio, ahí viene la distinción, cuando el asunto o el expediente afecte al interés público, al propio menor o a la persona con discapacidad. E incluso les da en el artículo 5 una coletilla que sirve para casi siempre acordar prueba de oficio si les hace falta o lo entienden. Dice exactamente cuando lo prevea expresamente la ley, ¿vale? Que habrá trámite de prueba de oficio o lo estime conveniente para clarificar algún elemento relevante. Bueno, pues casi que el juez lo tiene a huevo si quiere pedir prueba, ¿vale? No hay ningún problema. Esto tiene o va a tener mucha conexión con la sentencia, iba a decir, no, con la resolución que ponga fin al expediente. Ese auto o ese decreto, veremos ahora al terminar el proceso que va a poder estar fundamentado no solo en la prueba que se haya practicado, en las deducciones o presunciones, ¿se acuerdan de esta parte? Sino que va a poder estar basado en cualquier alegación, hecho o cualquier cosa que haya puesto de manifiesto, no me acuerdo exacto cómo lo dice, mucho más amplio, la capacidad para fundamentar la decisión. Pues bueno, tiene su relación en el sentido de que, oye, puedo proponer de oficio y con esa prueba que nadie ha propuesto yo fundamento mi resolución, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a la prueba.
Yo creo que ya. Ah, sí, dos cositas más que nos dicen como normas generales. Los gastos del expediente, pues bueno, si existen gastos a satisfacer, serán por quien lo solicite, salvo que la ley establezca en algún caso concreto que lo tiene que pagar otra parte. Aquí no estamos ante procesos contradictorios, por lo tanto, simplemente se le da un trámite, se llama a los interesados, va a haber una comparecencia, les adelanto, y bueno, algún gasto que quede ahí pendiente de transporte de alguien, traslado de alguien, algún peritaje, ahora nos habla de los peritos, bueno, pues a cargo del solicitante, testigos y peritos, quien los proponga. Si yo no necesito a mi tío abuelo para lo que sea, no lo voy a solicitar, pero la otra, algún interesado puede decir que sí, que venga, porque para establecer esas medidas de apoyo hay que escucharlo a él, que es el que ha estado con el menor toda la vida o con la persona discapacitada y es el que mejor va a poder aportar qué le hace falta a esa persona para tener su capacidad plena, para poder ejercitar su capacidad plena. Bueno, pues esos peritos y esos testigos, el coste que tenga, sea cual sea, lo satisfará el que proponga esa prueba junto con su escrito. ¿Vale? Y por último, artículo 8, que era el que yo estaba buscando, la ley de enjuiciamiento civil supletoria, es decir, buscamos en ella los artículos si en la propia ley, en el expediente en que estemos, no me dice lo que estoy buscando, ¿vale? No me da cómo declararán los testigos. Oye, pues tira de los artículos de parte general de la ley de enjuiciamiento civil para declaración de los testigos, para la práctica de la prueba testifical. Y así con todo lo que en el expediente no esté. Así conseguimos una ley mucho más cortita, con los trámites mucho más clarificados y vía remisión a la ley de enjuiciamiento civil tenemos todo completo. ¿Vale? Bueno, aquí les pusimos la clasificación que hace la propia ley en función de las materias. Se corresponde con los distintos capítulos y tenemos que atender, como les hemos puesto aquí, pues básicamente a las materias de personas, materia de familia, donde estaba, bueno, estaba y está tutela, curatela, guarda de hecho, y el procedimiento nuevo, capítulo tercero bis, de modificación o establecimiento de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad, introducido por la Ley 8-2021. Esta Ley 8-2021 de reformas de leyes procesales, no sé, también deberíamos tenerla por ahí archivadita, ¿vale? O por lo menos saberlo. Bueno, voy a ir metiendo aquí simplemente los tipos de procedimiento para que vayamos teniendo un pequeño contacto con ellos. Por ejemplo, en materia de personas, podemos tener que el juzgado apruebe, judicialmente se apruebe, el reconocimiento de una filiación no matrimonial, ¿vale? Esos hijos fuera del matrimonio, extramatrimoniales, se integren en el núcleo familiar y esa inscripción registral, pues ustedes saben que sirve para un montón de cosas. Bueno, es necesaria y la ley lo contempla en ese procedimiento. El capítulo segundo y capítulo tercero incluye todas estas reformas, tanto de cambio de sexo e inscripción en el registro, como las afectaciones de la ley trans llamada. No voy a entrar a verlo, son el capítulo bis y el capítulo 1 bis y 1 ter, ¿vale? Y bueno, entrarán para las siguientes convocatorias, seguro, pues ya las estudiaremos ahí. Si no hay ninguna reforma nueva, adecuación del procedimiento, o bueno, pues toda esa vía ha quedado ya regulada, pues perfecto. Tenemos también las habilitaciones para acudir a juicio en materia de personas, cómo habilitamos a alguien, algún menor o alguna persona con discapacidad para acudir a juicio y la figura del defensor judicial que también ha quedado un poco trastocada con esta última reforma. En materia de familia, tenemos también las adopciones, un capítulo, quizá el expediente más extenso, artículos 33 a 41, regula la adopción, el procedimiento de adopción, que yo creo que no ha caído nunca realmente. Entre la adopción y la tutela han metido el capítulo 3 bis, que es el que regula el proceso de medidas judiciales de apoyo. Este lo veremos el próximo día si nos da tiempo, yo creo que sí. Si no, pues son poquitos artículos, es muy cortito el expediente, es sencillo, se hace largo porque escribir muchas veces ese nombre, personas con discapacidad de medidas de apoyo, lo pone y lo repite, pero el trámite ya verán que es bastante sencillo. Tutela, curatela y guarda de hecho reducida a la tutela
a uno o dos supuestos, si no me equivoco. Los supuestos de emancipación, cuando el menor se quiere ir a vivir solo y se emancipa a los 14 años, etcétera, etcétera. La mayoría de edad regulada por ley. La protección del patrimonio de las personas con discapacidad, aquí ya viene todo dado por esas medidas judiciales, con lo cual nos recurrirá al procedimiento que ya hemos dicho, y bueno, así van regulando capítulo a capítulo un montón de procedimientos. La ausencia y fallecimiento que les decía están en el artículo 67 a 77. Y bueno, hasta ahí llegaría un poquito. El derecho de familia también tiene cuestiones concretas como si existe algún impedimento para permitir o consentir un matrimonio, artículos 81-84, si el juez tiene que intervenir en alguna cuestión relacionada con la patria potestad que esté ya dictada por un juzgado. De esto tenemos ejemplos en los juzgados, pues por ejemplo, cuando hay un desacuerdo en cómo se ejercita la patria potestad. La madre denuncia que el padre no cumple determinadas cosas. No un incumplimiento de régimen de visitas ni de tal, sino un mal ejercicio de la patria potestad. Bueno, pues se plantea y sin oposición es quien decide. El juez decide, entra a resolver cómo se hace. O cuestiones relativas a lo que decíamos, administración de los bienes del menor dentro del núcleo familiar. Bueno, por último, el ejemplo que puse al principio, artículo 90, también regula en materia de familia ese desacuerdo específico del matrimonio con respecto a la situación o disposición de un bien ganancial. No estamos ante una contradicción porque las partes que acuden al juez son el propio matrimonio, no es que se vayan a divorciar, no es que uno denuncie al otro, ¿verdad? Sino que una cosa que es común, quieren saber si la mejor opción es venderlo, si la mejor opción es alquilarlo, si la mejor opción es mantenerlo o hipotecarlo, en fin, cuestiones relativas a algún bien ganancial. Eso se justifica. En caso de oposición hay un pequeño traslado y nos iríamos entonces sí al declarativo que correspondiera. En materia de derecho sucesorio, voy a mencionarlos nada más. Tenemos aquí 3 procedimientos. El cargo de albacea, con respecto a esa herencia, quien maneja y dispone durante el trámite de aceptación de herencia y reconociendo a los herederos en ese impasse. El nombramiento de un contador que se llama partidor dativo, tampoco hay que aprendérselo, y el trámite de aceptación o repudiación de herencia. Sabemos que eso se hace ante el notario, ¿vale? Pues lo tenemos también regulado. Aceptar o repudiar la herencia. Y bueno, así, en materia de obligaciones, fijar un plazo para, aquí hay uno interesante, fijar un plazo para cumplir una obligación, cuando en un contrato cualquiera no existe un plazo para cumplir, el obligado no cumple, acude al juzgado para que le marque. Tienen ustedes razón en que en función del incumplimiento habrá muchos otros procedimientos que yo pueda hacer, pero fijarle un plazo, pues bueno, puede ser a partir de ese expediente pequeño. El otro expediente que yo les digo en materia de cumplimiento de obligaciones es la consignación. El expediente de consignación sí que nos traía bastante trámite en otras épocas, ahora ya lo he visto bastante reducido. ¿Qué pasaba, por ejemplo, cuando el inquilino el propietario no aceptaba las llaves del contrato de alquiler y no había manera de devolver las llaves y yo tenía miedo a que me pueda presentar alguna reclamación y tal? Bueno, o un dinero que no me lo aceptan, el pago de ese alquiler no me lo quiere aceptar. Bueno, pues existe un procedimiento judicial, un expediente judicial en el que yo consigno ese dinero, se pone a disposición de la parte que puede aceptar o no el proceso, en fin, un pequeño trámite con ese dinero, con ese objeto. Ya les digo que yo soy partidario de que se pueden consignar en los juzgados no solo el famoso caso de las llaves del desahucio, que estamos, no sé por qué, hartos de decirle a la gente, no, aquí no puede traer las llaves, ¿verdad? Sobre todo gente de Arona, amigos de Arona, lo habrán hecho miles de veces. Pues yo mi criterio es que sí. No es que se puedan entregar en el marco de un desahucio, no, ahí no, pero a través de un expediente de consignación yo no he visto todavía en todos mis años el por qué no, justificado el por qué no se puede consignar vía este expediente, ¿vale? En un desahucio estoy de acuerdo en que no, pero bueno, pues ese procedimiento. El título sexto de derechos reales lo saltamos, que es bastante más complicado, quizás ni siquiera para gestión. Habla mucho de los derechos de posesión,
montón de cositas. Subastas voluntarias, pues ya lo saben, no hago una subasta porque esté ejecutando un hipotecario, sino porque quiero subastar algo, ¿vale? No consigo un vendedor y procedo a eso. Y en materia mercantil hay un montón de expedientes, hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, muy relacionados con la normativa de las distintas empresas, obligación a llevar contabilidad, nombrar o revocar cargos, convocar o obligar a convocar juntas generales, en fin. No vale la pena perder el tiempo en esto porque yo entiendo, sobre todo para el examen de auxilio ahora, que no lo tendrán, que no nos caerá. Incluso el último de los, antes de la conciliación, nombrar a un perito en el contrato de seguro. La empresa tiene un contrato de seguro, pero no tenemos ni nos designan a uno ni nada. Pues existe un expediente concreto para eso. Por último, el título 10 sí que nos habla de la conciliación. Traemos a conciliar a la otra parte. Este expediente se suele traer para reclamar, para intentar que ese acuerdo alcanzado en jurisdicción voluntaria, sin oposición, sin trámite y que obliga igualmente, evite un pleito posterior, ¿vale? Normalmente, pues, tenemos cualquier incidente, pues yo qué sé, no de tráfico, pero sí, recuerdo uno que ocurrió hace poquito, un accidente con unas bicicletas y, bueno, una de las medidas de presión antes de que el que ha tenido la culpa lo reconozca y pague, que sería el acto de reconocer la culpa, no necesita nada más. Oye, vete al médico, dime cuánto te debo por arreglarte lo que sea, te lo pago y aquí paz y después gloria. Bueno, una de las posibilidades que tenemos es acudir a este expediente de conciliación. Pero bueno, si quieren lo vemos más en profundidad, para otros supuestos también está, lo vemos si quieren el próximo día en 5 o 10 minutitos. Artículos 139 a 148. Estos articulitos sí creo que se los deben estudiar y hacer los 2 o 3 test que tenemos, algún caso práctico también. Es muy fácil, ¿vale? Bueno, visto lo que nos puede englobar la ley de jurisdicción voluntaria, que no es poco, son expedientes así muy concretos para una finalidad muy concreta y de un trámite muy sencillo, la ley nos establece en los artículos 13 a 21 las normas de tramitación generales. De hecho, ya les ponemos ahí que son normas de carácter general, que se van a aplicar a todos los expedientes, salvo el caso de que el propio expediente, en sus articulitos, nos diga que no hay trámite de comparecencia. No hace, sí que hará falta abogado y procurador. O bien el plazo no será de 10 días, será de 5. Si nos habla de eso, estaríamos hablando de una norma especial metida en el capítulo correspondiente y entonces sí que no se aplica la norma general de tramitación, ¿vale? Hablo del título primero, capítulo segundo del título primero, artículos 13 al 21. Bueno, este procedimiento o estos expedientes, ¿cómo se van a estructurar procesalmente desde que sale el tren hasta que llega? Pues como todos, ¿vale? No vamos a hablar de demanda, ¿verdad? No vamos a hablar ni siquiera de demanda sucinta, ¿vale? Vamos a hablar de una forma de inicio por escrito, eso sí, habrá que presentarlo. Yo me voy a limitar a los de juzgado. Si es notario registrador, tendré que ir una buena mañana a hablar con el notario. Oiga, quiero hacer un expediente de guardia custodia. Y a partir de ahí seguir el trámite, que va a ser el mismo que le marca la ley, pero aportando la documentación al notario, al registrador, a quien sea. Ellos nos convocarán a las fechas, harán las publicaciones que haga falta, las citaciones, etcétera, etcétera. Como quiera que sea, artículo 14, un inicio. Y ya hemos visto las formas de iniciar, que pueden ser por solicitud del interesado, de oficio, por el juzgado o letrado de la administración, más escaso, o bien a instancia del Ministerio Fiscal, sobre todo en alguno de los intereses que está obligado a velar, cuando haya menores o cuando haya personas con discapacidad. Bueno, cuando sea una solicitud de persona individual o de persona que no sea de oficio a instancia del fiscal, tiene que estar legitimada. Esto es, tiene que recaer sobre ella la capacidad y el interés del asunto que se está pidiendo. Además de eso, en ese escrito consignará, según nos dice el propio artículo 14, todos los datos suyos de la persona legitimada, un domicilio a efectos de comunicaciones, que bien puede ser, si lo vamos a hacer incluso por acceso electrónico, que lo prevé la ley, bien puede ser nuestro correo electrónico, si así lo designamos, ¿vale? Cogemos normas de la ley de enjuiciamiento civil.
los datos también de todos los interesados que conozca y domicilios. A la vez, en ese escrito, aparte de relatar un poco los hechos, también tendrá que fundamentarlos, ¿vale? Fundamentar lo que pide o el acuerdo o la conciliación o la decisión que está pidiendo. Lo hará con claridad y aportará en este caso documentos que tengan relevancia, que puedan acreditar, dictámenes de peritos, también se puede ya desde ese momento solicitar pruebas y vamos a pedir esa comparecencia y aportaremos pues las copias que tengamos para los distintos interesados, ¿vale? Ya hemos dicho que irán también los datos que tengamos del resto de interesados a los que se les va a dar ese traslado y nos pone la ley, que yo creo que sí que están en la página del ministerio, los impresos normalizados, los formularios, para todos los casos en los que no hace falta abogado y procurador. Si hiciera falta abogado y procurador, la forma de presentar este escrito sería la vía de la ley de enjuiciamiento civil, a través del Exnet, un escrito electrónico adjuntando, como nos dice esa ley, los distintos documentos. ¿Vale? Por último, acceso electrónico, pero que se puede presentar por cualquier medio. Bueno, nos habla un poco el artículo 15 de la acumulación de procedimientos. Nos establece que seguirá a la ley de enjuiciamiento civil, son los artículos 80 y siguientes para la acumulación, y nos establece tres o dos especialidades. Bueno, dependiendo de si acumular esos dos procedimientos lo hacemos ante el mismo juzgado, es decir, en un juzgado hay dos peticiones sobre el mismo asunto, dos jurisdicciones voluntarias, o bien ante órganos distintos. Uno está en el 3 de la Orotava, el otro está en ICOD en el número 2. Bueno, cambia un poquito ahí quién pide la acumulación, qué pasa si el juzgado al que se le pide no accede a acumularlo porque entiende que son cuestiones distintas. Bueno, pues el Tribunal Superior, la audiencia provincial en este caso, resolvería quién de los dos se queda con esa competencia. Recuerden que en estos temas de competencia, artículos 80 y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil, hablábamos de competencia positiva, cuando los dos órganos en litis quieren conocer, consideran que es suya la competencia. Competencia negativa cuando ninguno de los dos quiere la competencia del procedimiento, en este caso del expediente. Y un datito importante, el punto tercero del 15, ningún procedimiento de jurisdicción voluntaria se va a poder acumular a un proceso contencioso. Sería la primera vez que viéramos que a un procedimiento ordinario o un expediente, a un proceso de familia en un juzgado se le acumula una petición de autorización para vender una finca que es de un menor, ¿vale? Aunque sea el hijo del matrimonio ese. No cabe en el procedimiento, al contrario. Bueno, si hubiera falta de competencia territorial, tenemos la posibilidad de que el letrado o el juez digan directamente qué juzgado es el que va a conocer y lo hacen en su resolución, en el auto que decline esa competencia, dirán remítase los autos al juzgado de ICO por ser los competentes. ¿Vale? Si fuera el letrado, pondrá una diligencia de ordenación, pasen los autos a su señoría para resolver competencia. ¿Vale? ¿Por qué? Porque está considerando que no es territorialmente el competente, pues porque la finca a vender, en este caso del niño, está en ICO y no está en la Orotava. Con respecto a los defectos y omisiones, sabemos que no invalidan el escrito o el procedimiento, pero, por ejemplo, decimos que aportamos un informe y no lo estamos aportando. Decimos que hacemos referencia a la sentencia y nos falta la fecha y tal de la sentencia y el juzgado, ¿vale? Una omisión. Bueno, 5 días para subsanar, le damos traslado a las partes para que subsanen y daremos cuenta a su señoría para resolver o resolverá el letrado si se trata de un procedimiento de su competencia. ¿Vale? Bueno, hemos hecho el escrito iniciador, hemos visto las particularidades que puede tener mediante ese control de oficio por el juez o por el letrado, las posibilidades, tanto en la subsanación como en la falta de competencia, y lo siguiente que viene es que efectivamente está todo bien presentado, incluidas las competencias, y vamos a admitirlo. Este paso, artículo 17, hablaremos de admisión y citación a los interesados a una comparecencia. En la misma resolución tendremos las dos cositas acordadas. Antes de eso, se nos queda una posibilidad y es que, estando bien presentada, la inadmitamos por los motivos que sean. Me estás pidiendo algo que no regula la ley, me estás pidiendo algo imposible, lo que me estás pidiendo ya está en un procedimiento
con sentencia o ya está resuelto. ¿Vale? En esos casos que procede, o cualquier otro que impida resolver sobre lo pedido, procede la inadmisión. Haremos lo mismo. Si el procedimiento es de los que tiene que resolver el letrado, resolverá directamente por decreto, acordando la inadmisión del expediente. Y si fuera de los que tiene que resolver el fondo el juez, pues en esos casos daríamos cuenta al juez para resolver. ¿Vale? Bueno, supongamos que todo ha ido bien, en caso de subsanar hemos subsanado o no ha habido ningún problema y hemos admitido. En esa admisión señalamos un día para celebrar comparecencia y Mira, Fran, citamos, dime. Mercy te pregunta, ¿y si en materia de personas entraría también la extracción de órganos de donantes vivos? No, ese expediente, Creo que no. te digo ahora mismo dónde está. Ese está en el capítulo 10. Entra dentro de personas, efectivamente, sí, sí. Es el último capítulo del título de personas. Es el supuesto en el que el padre le quiere dar un riñón al hijo para que sobreviva, dicho así en bruto. No estamos ante nada ilegal, sino te doy un riñón y seguimos viviendo los dos, simple y llanamente. Si hay algo que discutir o que plantear de quién me lo da mejor o quién, bueno, pues existe ese procedimiento. Te voy a decir los artículos, espera un segundo, que tengo aquí la ley, estaríamos hablando del 78, si no me equivoco. Vamos a ir a verlo. ¿Está? Ese tampoco suele caer, ¿eh? Ese, por lo menos tú lo has visto alguna vez, ¿eh? Yo no lo... No. Ámbito de aplicación, solicitud y resolución. Fíjense este ejemplo. Voy a compartir la pantalla, lo vemos en un microsegundo, porque nos sirve para todo lo que estamos diciendo. A ver, la pantallita mía, ¿no? Esto aquí. Capítulo 10, extracción de órganos de donantes vivos. Ámbito, solicitud y tramitación, resolución y punto final. Van a haber montones de expedientes de ese calibre. O sea, con esos tres articulitos. Algunos son un poquito más largos, bueno, 3 o 4 artículos, pero bueno, cónchale, se me fue. Pero vamos, la mayoría suelen ser de ese estilo. Dejar de compartir y cerrar. Cuenta Bueno, Mercy que lo ha visto en el juzgado. ¿lo has Eso tenido? lo... Ah, sí, sí, sí. Sí, no, que Que lo ha de tenido. las personas, efectivamente. Es súper raro, ¿vale? Porque normalmente médicamente no hay ningún problema y no llegan a la jurisdicción voluntaria de cuál es mejor o cuál es peor. Suele ser con alguna de estas cuestiones, ¿vale? Bueno, hemos admitido por decreto o hemos dado cuenta para inadmitir. Señalamos una comparecencia que tiene que celebrarse en los 30 días dentro de los 30 días siguientes a que se admita, o sea que tenemos que controlar ese señalamiento. Eh, la comparecencia no siempre se va a dar, sino que tendremos que ver si hace falta para algo, ¿vale? Porque hay ocasiones en las que acudimos al juez solamente para que decida cómo se interpreta determinada cuestión que tenemos pactada o para que decida una cuestión sobre la que no cabe prueba, ¿vale? Pero bueno, si se da alguna de estas tres circunstancias, que nos las tiene por letras el artículo 17, acordaremos señalar. Eso lo mira todo el secretario o el letrado en la admisión. Primero, que haya que escuchar a interesados que no sean el solicitante. ¿Vale? Tengo que traer a los tíos, a los primos, al matrimonio, a quien sea. En esos casos, comparecencia que te pego. ¿Vale? Con que concurra una, ya vale. ¿Se me ha propuesto prueba o el interesado distinto al solicitante la pide? Bien, pues como hay que practicar pruebas, se practica en el seno de la comparecencia. O bien, cajón desastre, que el letrado, si es suyo, o el juez lo estimen necesario. En esos casos, consideran necesario la comparecencia para una prueba de oficio, por ejemplo, o para solamente escuchar a esa persona discapaz que aunque usted me esté poniendo aquí todo con informes y las condiciones y lo que quiere, yo quiero verla, ¿vale? Por celo del juez, por simplemente esa precaución, o quiero que el Ministerio Fiscal lo vea, ¿vale? Perfecto. Señalaremos en ese caso. Luego nos da 2 pistitas más. Si solo hay que escuchar al fiscal y no existe prueba,
no convocaremos comparecencia, sino que por escrito le damos un trámite de alegaciones al fiscal, 10 días para que nos informe. Y si alguno de los interesados se opone, el plazo es los 5 primeros días desde que se le cite. Ojo, aquí nos aclara lo de se convierte o no se convierte. Esto no es arte de magia. Nos dice que el expediente en principio no se convierte en contencioso, simple que la ley no lo diga. Si la ley lo dice, entonces sí nos vamos al declarativo que corresponda porque ya tenemos controversia, ya tenemos litis con partes procesales preparadas, ¿vale? Bueno. Admitida a trámite, traslado dado, comparecencia señalada, se celebra ante el letrado en plazo de 30 días desde el señalamiento, desde la admisión, perdón. Se admite 30 días siguientes. En ese plazo de 30 días tendré que citar a todos los interesados. Ya empezamos con las revisiones. Nos dice que la comparecencia se va a celebrar por los actos del juicio verbal, como si fuera una vista. Nos equipara la comparecencia a la vista. Por lo tanto, artículos 430, si no me equivoco, y siguientes de la ley de enjuiciamiento civil correspondientes al juicio verbal. ¿Habrá algunas especialidades? Bien, pues son las que nosotros nos vamos a aprender para tenerla fresquita. Si no asiste a alguna de las partes, vale, si el que puso en marcha el expediente es el que no asiste, el juez o el letrado archiva y le tiene por desistido. Archivo más desistimiento. Si no existe alguno de los otros, continuamos el acto, continúa el expediente y ya no hay más citaciones ni notificaciones. Debidamente citados, se supone, ¿vale? Estos son los interesados familiares lejanos que no tienen nada que decir o aportar, pero se les ha traído por si acaso. Pues ellos no comparecen y él sigue el procedimiento hasta el final. ¿Qué más hacemos? El juez o el secretario oirá siempre al solicitante, lo que venía a ser el trámite de ratificación de la demanda. Bueno, pues aquí no lo tenemos. Y también a los demás interesados o citados. Además de eso, haremos audiencia, es decir, escucharemos a todos los que tengan algún derecho o interés que pudiera verse afectado. Estos son los terceros perjudicados, que llamamos en civil. Bueno, pues cuyos intereses puedan verse afectados. Y con respecto a las cuestiones procesales, lo que nos viene a decir este punto es que se resolverán de manera oral en el mismo acto. También se puede volver a plantear aquí la falta de competencia. Fíjense que el punto tercero nos viene a decir incluso la falta de competencia. ¿Dónde está por aquí? Celebración de la comparecencia, puede tener por desistido, tiquitín, tiquitín. Cuestiones procesales, incluidas las relativas a la competencia, se pueden volver a plantear, aunque ya nosotros, por ejemplo, en la oposición hayamos dicho que queremos que conozca otro juzgado, que hay falta de competencia. Bueno, si estamos hablando de un procedimiento en el que tenemos menores o personas con discapacidad, esa audiencia, o lo que viene llamando la ley, esa exploración, se hará en el mismo acto o en los 10 días siguientes si no fuera posible, bien porque la persona necesite medidas específicas, bien porque tenga que practicarse en otro sitio porque está interno en algún sitio, bueno, pues lo que sea. Se practicarán todas esas diligencias relativas a ellos en el acto o en el plazo de 10 días. Son las cositas que tenemos que tener claras. Y por último, la audiencia al menor, que lo que es la exploración o la exploración de la persona con discapacidad, si se hace en acto separado, es decir, no en la comparecencia, se podrá hacer, dice la ley, sin interferencias de otra persona. Esto es lo que llamamos en el juzgado, esto lo hace solo con el juez o solo con la juez. Debe ir el Ministerio Fiscal, pero no van a entrar abogados si es que están, no van a entrar el padre, por mucho que vaya siempre de la mano, no va a tener ninguna interferencia. Además, la ley establece que se va a hacer en condiciones idóneas. Esto implica establecer una sala que sea amable, que no sea, dependiendo del caso, claro, las medidas adecuadas para que esa persona esté lo más tranquila posible, pueda acceder, por supuesto, a lo que sea y comprenda un poco todo lo que se está haciendo según la madurez o la edad que tenga. Bueno, Y si te esta... pregunta, te dice Juan si es como una exploración de un menor. Sí, exactamente, sí. Además incluye, Juanvi, todo esto que estoy diciendo de las salas de menores. Nosotros últimamente lo estamos haciendo con el IML, el chico o el niño, la niña o la persona acude a la laguna, tienen una sala preparada con el psicólogo, con el experto que se haya acordado y todo es a través de videoconferencia con una intervención directa de los especialistas, si quieren, ¿vale? O sea que sí, ya la exploración de menor
se está limitando mucho, no solo porque los jueces tampoco pueden sacar mucho de eso, ¿verdad? Los testimonios de menores, sino porque los 14 años te marcan, en penal sobre todo, te marcan el sí o el no. Hay que hacerlo como prueba preconstituida. En penal decíamos que esta ley, la 821 de reforma y protección de la infancia también, venía a la 8 o la 7, no me acuerdo. Bueno, de protección de la infancia venía a decir que no hay que traer al menor todos los días al juzgado, por mucho que proceda, sino que hay que evitarlo. Hay que evitar que vaya muchas veces al juzgado porque eso le perjudica. Y hay que evitar que declare como un mayor, de allí delante a someterlo a un interrogatorio. Y entonces lo que hicieron en fase de instrucción fue convertir las exploraciones de menores ya no son una diligencia de instrucción, sino que son una prueba preconstituida. Acuérdense de eso. Ya no va a haber que volver a citar al señor, al chico, preguntarle nada más. Ya se reproduce en el penal o en la audiencia y listo. ¿Vale? No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo aquí. Aquí volvemos a darle las facilidades que necesita para que pueda acceder, comprenda y todo esté adaptado a su edad y circunstancias. Vale. Donde quería yo concluir es que si el acto de exploración se hizo después de la comparecencia, daremos un traslado a fiscal y partes, y fiscal y resto de interesados para que hagan alegaciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque el trámite de la comparecencia ya pasó, simplemente. Por último, después de esa comparecencia, lo que nos queda es decidir. Sabemos que es o auto o decreto y el plazo es 5 días desde que se terminó la comparecencia o si no se celebró la última diligencia que se haya practicado. Fíjense los plazos. Le hemos dado 10 días, le hemos dado 30 para señalar, o sea que en mes y medio está todo resuelto. Son trámites muy, muy cortitos. Si el trámite afecta a menores o discapaces, lo que les comentaba al principio, ese auto o ese decreto no va a estar constreñido, no va a estar limitado por la prueba que se haya hecho en la comparecencia, ni por lo que pida en el escrito la persona interesada, sino que va a poder fundarse en cualesquiera hechos de los que hubiese tenido conocimiento a consecuencia de las propias alegaciones de interesados, de las pruebas o de la propia comparecencia. Si se fijan, podrá echar mano de hechos que ni siquiera se han sometido al trámite de prueba, pero a él le han resultado probados y le han resultado interesantes y fundamenta el auto. Oye, nombro tutor a este por esto, concedo la autorización para ir a juicio a este menor por esto. Oye, declaro que el hijo es no matrimonial por este dato o este detalle. Tiene una amplia, no solo la valoración de la prueba, sino un amplio conocimiento de los hechos o alegaciones. Y por último, una vez resuelto un expediente, firme esa resolución, porque ya veremos que cabe recurso de revisión y de reposición, si no me equivoco, reposición, apelación y revisión. No se podrá iniciar otro con el mismo objeto, salvo que haya un cambio de circunstancias. Eso sí puede dar lugar, hay que justificarlas y bueno, y ya a partir de esa firmeza, eso vincula a cualquier otra cuestión conexa. Si ese menor le denuncia, oye, ya tiene su guardador nombrado, designado en el notario, donde sea. Vale, creo que nos quedamos por aquí porque queda media horita para lo otro, salvo que haya alguna cuestión, preguntitas. Como prueba preconstituida en penal, exacto, Mercy, sí. Solo en penal, olvídense de lo de preconstituida, es en penal solamente. Acuérdense lo que les dije al principio de la clase, que de este tema, yo por lo menos bajo mi punto de vista, lo más importante es el acto de conciliación. Sí, O sea, nos quedamos con ese el próximo día. en la otra materia la veo bastante, pero bastante específica de gestión. O sea que